El día de hoy vamos a hacer el solucionario de Física y Química del examen de admisión de la UNI el 2019-1. Bien, vamos a arrancar con el problema, con el problema 1, ya que como están viendo ahí en la pizarra, dice lo siguiente, ¿no? Dice, en el circuito mostrado, la potencia total disipada es 75 watts. Calcule la resistencia R, me dice, ¿no? Bien, entonces la potencia total que se disipa es 75, dice el problema. Bien, se observa que aquí las resistencias están en paralelo, ¿no? Como están en paralelo, los voltajes obviamente son iguales. Es más, ¿se puede calcular la potencia? Sí. ¿Cómo sería la potencia, por ejemplo, aquí? La potencia se puede calcular mediante el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia. Entonces acá sería, por ejemplo, 5 al cuadrado, porque el voltaje aquí es 5 volts, ¿no? Se observa que la resistencia está conectada entre los extremos de la batería, sobre la resistencia. Acá también igual. Acá la potencia sería el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Aquí de la misma razón, 5 al cuadrado sobre la resistencia. Muy bien, entonces, de tal manera que la potencia disipada total dice que es 75. Entonces, se va a sumar la potencia en cada resistencia. O sea, acá sería 3 veces 5 al cuadrado 25 sobre R. Ya, esa es la potencia total y según el problema, esa potencia es 75. Por lo tanto, entonces nosotros despejamos, acá es 75 se va, la resistencia vendría a ser igual a 1 ohm. Esa sería entonces la primera respuesta ahí, que sería la clave A. ¿Sí? La clave A. Muy bien, eso sería entonces la primera pregunta. La segunda me dice lo siguiente. Un condensador plano se carga en una batería de 6 volts, luego se le desconecta dice, ¿no? Después se disminuye la distancia de la placa de dicho condensador a la mitad. Calcule la diferencia de potencial en volt. Bien, veamos entonces el problema número 2. Ya, veamos ahí el ejercicio número 2. El ejercicio número 2. Bien, entonces vamos a graficar esto. A ver, acá tenemos un condensador. Vamos a suponer que la capacidad sea C. El voltaje o la diferencia de potencial acá es 6 voltios. Y la carga que adquiere, vamos a suponer que sea Q. ¿Ya? Entonces, esa carga Q vendría a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, C vamos a poner así como está, la diferencia potencial es 6. Pero la carga que adquiere es igual a C por 6. ¿Sí? Esa es la carga que adquiere. Ahora, luego dice se le desconecta la batería, que más dice el problema, y la distancia de las placas de dicho condensador disminuye a la mitad, ¿no? Disminuye a la mitad. Hay que tener en cuenta que esta C de acá es epsilon por el área sobre la distancia, ¿sí? Ese condensador C. Luego, ¿qué sucede con la plaquita? Dice, la placa entre la distancia, ¿no?, entre las placas se reduce a la mitad. Voy a poner el condensador que tiene una capacidad C', entonces ese C' vendría a ser igual a epsilon por el área sobre la distancia. ¿Qué distancia sería acá? De medios. ¿Sí? La distancia de medios. Entonces, haciendo las operaciones, vendría a ser igual a 2 veces epsilon por el área sobre la distancia. Esto de acá vendría a ser igual la capacitancia C, ¿no?, que está al inicio. O sea, esto sería 2 veces C. Ahora, cuando se conecta a la batería, lo que permanece constante es la carga del condensador. Entonces, si la carga que adquirió acá es Q, acá se mantiene igual, ¿sí? Se mantiene igual. Muy bien, lo que me está pidiendo es la nueva diferencia de potencial prima. Entonces, nosotros sabemos que la carga Q es igual a la capacidad C' por la diferencia de potencial. Justamente esa es la que me está pidiendo el problema. La carga Q, ahí hasta arriba, sería C por 6. C', ya sabemos que es igual a 2 veces C, y la diferencia de potencial así. ¿Sí? Entonces, como se observa, la C se cancela, entonces esto sale 3 volts. Sería la diferencia de potencial, la nueva diferencia de potencial. Y eso justamente lo que me está pidiendo, la clave sería la C. Clave la C. Muy bien, eso sería entonces el ejercicio número 2. Veamos el ejercicio número 3.
La pregunta 3 me dice, la pregunta 3 es de termodinámica. Me dice que en un ciclo de Carnot, ya en un ciclo de Carnot de un gas ideal, gamma igual a 5 tercios, ¿no? Gamma igual a 5 tercios, se tiene que durante la expansión isotérmica el volumen se duplica y la expansión adiabática el volumen aumenta en un 25%. Calcule la relación entre la máxima y mínima temperatura en este ciclo. Ya, como me habla del ciclo de Carnot, entonces vamos a graficar el ciclo, ¿no? Que estaría conformado por 4 procesos, 2 de ellos isotérmicos y los otros adiabáticos. ¿Sí? Entonces, estado 1, estado 2, estado 3 y estado 4. ¿Sí? Ya, este de acá sería la expansión isotérmica, entonces sería la expansión adiabática, una compresión isotérmica y una compresión adiabática. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? A ver, veamos. Me dice que se tiene que durante la expansión isotérmica el volumen se duplica y la expansión... A ver, da la expansión isotérmica. Vamos a suponer que el volumen acá que corresponde al estado 1 sea un B sub 0, suponiendo, ¿ya? Dice que en la expansión isotérmica se duplica, o sea, acá sería 2 veces B sub 0, ¿sí? 2 B sub 0, se está duplicando. Luego me dice que, y en la expansión adiabática el volumen aumenta en un 25%. O sea, en la expansión, o sea, el volumen inicial sería 2 B sub 0, aumenta en un 25%, o sea, quiere decir que el volumen acá sería el 125% del volumen en el momento que inicia la expansión adiabática, 2B sub 0. Entonces operamos ahí, ¿cuánto sale todo? Sale 5 medios de B sub 0, ¿ya? Eso sería el volumen ahí. Bien, ¿qué cosa está preguntando entonces el ejercicio? Calcule la relación de la temperatura máxima y mínima. Nosotros sabemos que acá corresponde la temperatura del foco caliente y acá la temperatura del foco frío. La temperatura mayor es la temperatura del foco caliente y la menor es la del foco frío. Muy bien, entonces esa relación es la que me está pidiendo. A ver, ¿cómo lo trabajamos? Nosotros sabemos que en todo proceso adiabático existe esta relación. Pero acá sería presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma es igual a la presión 3 por volumen 3 elevado a la ¿cuánto? A la gamma. ¿Sí? La presión 3 la presión 2 lo puede expresar como NR por la temperatura en 2. La temperatura en 2 sería la temperatura del foco caliente sobre el volumen en 2. Es igual. La presión 3 sería NR por la temperatura en el foco frío. O sea, el 3, ¿no? Pero eso corresponde a la temperatura del foco frío sobre el volumen en 3. Y por el volumen 3 elevado a la gamma. Acá ha faltado colocar el volumen 2 elevado a la gamma. Ya está. Esto lo he despejado de la ecuación de los gases ideales, ¿no? El famoso pavo ratón. Ya, bien, entonces los NR se cancelan los NR. Ya, esto sube, voy a tener TC por el volumen 2 elevado a la gamma menos 1 es igual a TF por el volumen 3 elevado a la gamma menos 1. ¿Sí? Muy bien, me está pidiendo la relación de la temperatura que máxima y mínima, o sea, esto va a venir a dividir. O sea, acá sería entonces TC sobre TF, ¿sí? Es igual a, acá sería B3 sobre B2 todo elevado a la gamma menos 1. Pero ¿cuánto vale B3? B3 sería 5 medios de B sub 0. Entre B2 sería 2 B sub 0. Todo elevado a la gamma menos 1. Pero se sabe, según el problema, que gamma es 5 tercios. Entonces 5 tercios menos 1, 5 tercios menos 1 me va a salir 2 tercios. ¿Sí? Me va a salir 2 tercios. Bien, entonces acá sale, a ver, los B sub 0 se cancelan, entonces la relación entre la temperatura máxima, que es la temperatura del foco frío, del foco caliente, perdón, sobre la temperatura del foco frío, que es la mínima, debe ser igual a 5 cuartos, pero elevado a la 2 tercios, ¿no? Entonces, llegamos a la respuesta, la clave sería la C, ¿no? La C.
Muy bien, entonces veamos la pregunta número 4. La pregunta número 4. La pregunta 4, ¿sí? La pregunta 4 nos dice: se calienta agua usando una cocina eléctrica, ¿no?, de potencia P. En 10 minutos la temperatura del agua aumenta de 10 a 110 a 100 grados Celsius, dice, ¿no? Si la cocina sigue suministrando la misma potencia P, calcula aproximadamente el tiempo que se necesita para evaporar toda el agua, ¿sí? El proceso se realiza a presión normal. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? A ver, para calentar el agua, ¿qué cantidad de calor se necesita? A ver, la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa y por la variación de la temperatura. Bueno, aquí en la variación de la temperatura vamos a encontrar que es temperatura final, que en este caso sería 100, menos la inicial, que en este caso sería 10. Entonces sale el calor específico por la masa y por 90, obviamente, ¿no? Ya, la cantidad de calor que necesita el agua para ir de la temperatura de 10 a 100 grados Celsius es esta expresión, ¿no? Esta es la cantidad de calor que requiere. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Se da eso en 10 minutos, ¿ya? Entonces vamos a poner por acá, esto corresponde a 10 minutos. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Me dice, si la cocina sigue suministrando la misma potencia, calcula aproximadamente el tiempo, en minutos también pide, que se necesita para evaporar todo el agua, no para evaporar, o sea, para que se vaporice completamente. Bueno, ya cuando está a 100 grados Celsius ya está en su temperatura de ebullición. Ahora, para que se vaporice, el calor de transformación o de cambio de fase vendría a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. Por el calor latente de vaporización. Muy bien, entonces la masa es m, el calor latente, y esto lo vamos a reemplazar después. Ya, pero ¿en cuánto tiempo se da esta situación? No se sabe, no en cuánto tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una regla de 3 simple, ya que la cantidad de calor es proporcional al tiempo, ¿ya? Entonces voy a decir, mira, si esta cantidad de calor, que es calor específico, por la masa, por 90, ¿sí? Lo adquiere en 10 minutos, pregunta, esta masa m, por el calor latente de vaporización, ¿en cuánto tiempo lo va a adquirir? O sea, aplicamos una regla de 3 simple, ¿a qué vendría a ser igual? Si aplicamos una regla de 3 simple, esto sería así, a ver. Sería T igual, la masa se cancela, ¿sí? Acá va a quedar 10 minutos, todo va a salir minutos, la masa se va, ¿no? El calor latente de vaporización arriba sobre el calor específico y por 90, ¿ya? Por 90, ¿sí? Estamos haciendo ese despeje, ya las M se van, L, sí está bien. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar 10 minutos por el calor latente de vaporización según el problema es 2257 por 10 al cubo. Abajo, el calor específico es 4,18 por 10 al cubo. Y por 90. Entonces, de ahí va a salir el tiempo, que aproximadamente, si hacemos las operaciones, me va a salir 60 minutos. ¿Ya? Si hacemos las operaciones va a salir 60 minutos aproximadamente, ¿ya? Aproximadamente, ¿sí? Sale 60 minutos, ¿sí? Muy bien, esa es la pregunta número 5. Bueno, esa es la 4, vamos a la 5. ¿Cuál es la clave entonces? La clave sería, la clave sería la D. ¿Sí? La clave sería la D, ¿ya? Bien. La pregunta número 5. Ya, a ver chicos, la número 5. Dice, una esfera de 200 centímetros cúbicos de volumen que tiene una densidad igual a 0,8 gramos por centímetro cúbico está sumergida en un tanque lleno de agua. Si la esfera se suelta del fondo del tanque, calcula aproximadamente, dice, el tiempo en segundos que demora en elevarse 5 metros dentro del agua. No considere la fuerza de fricción. O sea, no se va a considerar la viscosidad. Bien, entonces vamos a dibujar la esferita acá, ¿ya? ¿Y qué fuerzas están actuando sobre la esferita? Bueno, estaría actuando, vamos a suponer,
no se supone, sino están actuando de frente del empuje y el peso o la fuerza de la gravedad. Muy bien, entonces eso hace que aquí esta esfera adquiera una aceleración, ¿no? Adquiera una aceleración. No, adquiera una aceleración. Ya, lo que vamos a hacer es calcular esa aceleración. El esferito está saliendo del reposo, ¿sí? Cuando un cuerpo parte del reposo, la distancia que recorre sería igual a un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces hay que calcular primero la aceleración. Entonces, nosotros sabemos que la aceleración es igual a la aceleración es igual a la fuerza resultante sobre la masa. Pero la resultante, ¿quién sería? A ver, esta que va a favor de la aceleración, porque el cuerpo está acelerando hacia arriba, está subiendo en este caso, sería E menos mg sobre la masa. Entonces reemplacemos. El empuje vendría a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. Pero ya te das cuenta que todo el volumen está sumergido, ¿sí? Es igual, menos la masa vendría a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen y por la gravedad. Abajo que tenemos la masa sería la densidad del cuerpo por el volumen, ¿sí? Entonces, y el volumen sumergido, como te vuelvo a repetir, es todo el volumen total. Entonces, por lo tanto, se va a simplificar ese mismo volumen. Luego esto entra a dividir a cada uno, entonces la aceleración vendría a ser igual a la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo menos. Entra a dividir acá, va a quedar 1 y todo esto multiplicado por G. ¿Ya? Todo esto multiplicado por G. Ahora, otra cosa más, vamos a reemplazar. El líquido es agua, ¿sí? Es agua. Por lo tanto, la densidad del agua se sabe que es igual a 1000, ¿no es cierto? Sí, 1000. La densidad del cuerpo en este caso es 800 menos 1, todo esto multiplicado por G. Ya, haciendo las operaciones respectivas, ¿cuánto sale ahí? A ver, sale, no sé dónde se va, sería 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos menos 1 va a salir un cuarto de G, ¿sí? Ya tenemos entonces la aceleración. Lo que está pidiendo el problema es en cuánto tiempo va a recorrer 5 metros. Entonces, luego lo que vamos a hacer es aplicar esto. Por teoría se sabe que con un cuerpo parte de reposo, ¿no? La distancia que recorre vendría a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, la distancia vendría a ser igual a 5 metros, según el problema. 5 metros, ya las unidades lo ponemos después. 5 es igual a un medio de la aceleración, pero la aceleración es igual a un cuarto de G, pero G vale 9,81, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones respectivas, ya el tiempo vendría a ser igual a 2,02 segundos. ¿Ya? 2,02 segundos. ¿Sí? Entonces acá la clave vendría a ser la A, ¿cierto? La clave vendría a ser la A.